buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros, junto con el pastor Miguel Monroy, pastores del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la Palabra de Dios desde aquí, en Valencia, España, y a la vez desde La Paz, Bolivia, para todo el mundo y hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Una de las doctrinas capitales que se enseña en el Ministerio Tinajas y que ha hecho rechinar los dientes a más de uno y lo volverá a hacer es la doctrina enseñada varias veces en el canal de forma puntual, pero que hoy le dedicaremos un mensaje completo, porque creemos que la gente debe entender lo importante y perjudicial que es congregarse en un lugar equivocado y de forma equivocada. Eso le trae consecuencias eternas. Es necesario ser como Juan el Bautista en la exposición de los temas, estimado oyente. Ser sinceros, directos, radicales, decir las cosas como son y no preocupados de agradar a los hombres. Hay varias razones contundentes para defender nuestra tesis de que todo grupo de personas religiosas, toda congregación que se concentre en un local físico, sea construido, alquilado o comprado, todo ese grupo está fuera de la voluntad de Dios, por lo tanto, es pecado. Y el pecado hay que denunciarlo y abandonarlo. En esas iglesias que tienen edificios, no solo se enseña mala doctrina, sino que, principalmente, estar congregado en un edificio alabando a Dios, solo eso en sí ya es errado y es pecado. Este tema es un tema muy importante, Pastor Nikos, ante tanta falsedad y obstinación de hacer templos. Acá en Bolivia, por lo menos todo falso pastor que empieza un lugar de predicación, en lo primero que piensa es obsesivamente comprar un terreno y luego construir un templo. Bueno, así lo llaman ellos. Y hasta venden comida. Y hacen trabajar a las personas cocinando y así piensan que están sirviendo al Señor juntando dinero para pagar el terreno o la construcción de su mal llamado templo. Pero no estudian las Escrituras y menos los discipulan. Pero con este estudio de hoy, espero que no solo en mi país, sino en toda Latinoamérica y España, abran los ojos ante este tema tan importante que está tan claro en las Escrituras. Pero no lo quieren ver, porque piensan que tener un templo propio es más espiritual y contribuye al avance de la iglesia. Pero no se dan cuenta que es una doctrina falsa y que ponen cargas sobre los hombros de los hombres con ofrendas para construir o pagar el alquiler de su salón. Así fue mi triste experiencia por años de mi vida pasada como pastor errado en este tema. La carga sobre la gente para pagar el alquiler o los gastos. ¿Cuántas iglesias habrá así? ¿Cuántas? Así es, estimado pastor Miguel. Ese negocio que usted cuenta es hacer como los vendedores en el templo de Jerusalén y mire la ira del Señor ante esas acciones. Aquí en España es igual que ahí, pero en versión católico-romana con enormes catedrales, templos, enormes monasterios, ermitas a la Virgen, miles de iglesias con imágenes a santos, etc. Todo fruto del engaño y del orgullo de la Iglesia Católica en presumir de edificios para Dios y para los ídolos. Y la falsa Iglesia evangélico-cristiana española sigue los mismos pasos de la Iglesia Católica. Construir y construir templos para congregar, manipular la mente de la gente y quitarles el dinero. Bien. Antes de dar las 6 razones para defender nuestra tesis de que es pecado congregarse en un local o en un edificio mal llamado iglesia, antes queremos dar la definición teológica correcta del concepto bíblico de iglesia. Bíblicamente hablando, la palabra iglesia es un término que significa un grupo de personas convertidas por medio del Evangelio. Eso es la Iglesia de Cristo.
Iglesia no es un local, estimado oyente. No es un edificio donde se congrega cualquiera. Eso es una desviación religiosa errada del verdadero concepto bíblico de iglesia. Nunca en el Nuevo Testamento se asocia iglesia con local o con edificio. Nunca. Nunca, sino que siempre, el término iglesia se refiere al grupo de personas convertidas por medio del Evangelio a lo largo de los siglos, estén o no estén congregadas. Reciba, por favor, esta enseñanza, estimado oyente, porque si usted no se ha convertido por medio del Evangelio jurídico, usted no es parte de la iglesia del Señor Jesús. Usted sería solo una persona religiosa metida cada domingo en un local. Pero ser religioso metido en un local cada 7 días no le salva. Al contrario, lo condena más. Fíjese bien ahora lo que decimos. Congregarse no lo salva, ni del mundo, ni del enemigo, ni de la condenación eterna. Lo que le salva es el Evangelio, no congregarse. Bien dicho. Bien, este punto básico tan importante, y habiendo dicho la definición de iglesia, le invitamos entonces, estimado oyente, a que tome papel y lápiz para que apunte y estudie las razones por las cuales es pecado congregarse en un edificio construido, alquilado o comprado, sea de la denominación que sea. Amén. Bien, entremos entonces en el análisis y comentario de la primera de las 6 razones. La primera razón bíblica por la cual congregarse en un edificio físico es pecado son los contundentes pasajes de Hechos capítulo 7 versículo 48 y Hechos 17 versículo 24 que usted debe leer con cuidado. Los pasajes de Hechos son contundentes. Dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Por lo tanto, si usted es sincero y lee esos 2 pasajes de forma imparcial, y usted ve que su iglesia ha hecho un templo con manos de hombres, entonces usted tiene que llegar necesariamente a una conclusión lógica y a una decisión. ¿Qué hago yo aquí metido en este edificio si la Biblia dice que Dios no está aquí? Estimado oyente, piense, use su razonamiento y no sea como un bruto animal irracional, como decía el apóstol en 2 Pedro capítulo 2 versículo 12. Si la Biblia dice en el libro de los Hechos 2 veces que Dios no habita en templos, que no habita en edificios, que no habita en locales, entonces, ¿qué hace usted metido cada domingo en un local? ¿Y por qué los pastores piden dinero para construir templos si Dios no quiere templos? Piense y no se deje robar, no se deje engañar, no dé nunca más dinero para templos. Abandone esos templos hoy mismo, porque con su presencia en esos templos mal llamados iglesias, usted está ofendiendo a Dios, porque Dios le dice a gritos que no está ahí. Dios dice que no está en templos, y los pastores dicen que Dios está en ese templo. Entonces, ¿a quién le creemos? Algo no encaja, estimado oyente. Este razonamiento sencillo lo entiende un niño. Si Dios no quiere templos, entonces, ¿por qué se hacen templos? Pues simplemente por ignorancia y por puro negocio. Esa es la razón. Cuantas más personas metan en un local, más dinero le sacarán. Y como la gente no piensa, no usa la razón, son como borregos y no leen la Biblia, entonces los pastores, pastoras, sacerdotes y rabinos se aprovechan de la ignorancia de las cabras y como lobos que son, esquilman a la gente metidos en esos locales. Todas las personas que van a un templo a cantar a Dios ofenden a Dios y están en contra de la voluntad de Dios, sencillamente porque Dios mismo dice que no habita ya en templos ni en edificios. ¿Es tan difícil de entender esto, estimado oyente? ¿Está usted yendo a un templo local? Si ya era pecado ir a una iglesia local, mucho más pecado será para usted si habiendo oído hoy esta verdad con base bíblica, usted obstinadamente y obsesivamente
sigue yendo a esos antros mal llamados iglesias. Márchese de ahí, estimado oyente. Márchese de ahí y no mire atrás. Salga de toda iglesia local, construida, alquilada o comprada con su dinero o con el dinero de los ignorantes. A usted le cuesta mucho trabajo ganar dinero como para que venga un lobo, le engañe con el argumento de que hay que construir un templo para Dios, cuando Dios dice 2 veces en Hechos que no habita en templos hechos por los hombres. Entonces, ¿para qué construir un templo si Dios no estará ahí? Entonces vendrán aquellos con el argumento de que hacer un edificio es para predicar la palabra de Dios. Pero ese argumento también se derriba porque Dios dice que hay que predicar el evangelio en las plazas y en las calles, no en templos. Si Dios dice en Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 17 que Él no habita en templos, ¿cómo le dicen con descaro manipulador a la gente, esos pastores y directores de alabanza, que en las iglesias evangélicas Dios está ahí? Buena pregunta. Exactamente lo mismo sucede con lo que dice la Iglesia Católica, que Cristo está en la Eucaristía. Los católicos dicen que Cristo está en la Eucaristía, y los evangélicos dicen que Cristo está en ese local y se siente su presencia. ¿Se da cuenta del tema y lo que significa no estar atento a lo que dice la Biblia? Ambos grupos religiosos están errados porque ni Dios está en los edificios evangélicos, ni Cristo está en la Eucaristía. ¿Se da cuenta cuánto engaño hay por ahí, estimado oyente? Todo el mundo dice que Dios está en su iglesia, pero si Dios estuviera ahí en esas iglesias, su justicia y su santidad los aplastaría y los consumiría a todos. Abra los ojos con este mensaje, estimado oyente, y salga de las iglesias. Para empezar, todos esos lugares están llenos de inconversos porque no tienen el evangelio correcto ni doctrina correcta. Empezando ya por este tema. Donde no hay evangelio correcto, no hay conversión. Y donde no hay conversión, no puede estar Dios. Porque Dios ahora no habita en templos físicos, sino que la Biblia dice que el convertido es el templo de Dios. Bien, queda suficientemente clara esta primera razón en contra de los edificios locales, sean parroquias, sean garajes, sean locales, sean catedrales, sean mezquitas, sean capillas, sean sinagogas, sea el edificio que sea, porque el Nuevo Testamento dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Amén. Bien, entremos entonces ahora en el análisis y comentario de la segunda razón. La segunda razón bíblica en contra de congregarse en templos, o sea, edificios, es que Dios mismo mandó, permitió y profetizó la destrucción de su templo en Jerusalén para darnos a entender que la etapa de los templos se había acabado. Se lo repito, la destrucción de su templo en Jerusalén es para darnos a entender que la etapa de los templos se había acabado. Por lo tanto, no tiene sentido ir contra la voluntad de Dios de que Él ha desechado los templos. Ahora, teológicamente hablando, el templo es el convertido por medio del Evangelio. Amén, así es. Dios antes habitaba en un lugar santísimo del templo, pero ahora Dios ha cambiado su teología de habitabilidad para decidir morar en el lugar santísimo del hombre convertido por medio del Evangelio. Ese es el nuevo templo que Dios ahora elige para morar. Por cierto, al ser esto así, le preguntamos, estimado oyente, ¿se reconoce que Cristo mora en usted? Cualquier persona que lo vea podría decir de usted, ahí va un pequeño Cristo. Así desafiaba Pablo a los corintios en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, la parte B, donde dice, ¿se reconoce a Cristo en vosotros? Cuando el Señor habita en el templo de un hombre, se ve su gloria de la misma manera que en el tabernáculo y en el templo manaba su gloria porque Dios estaba dentro. ¿Le fluye a usted, estimado oyente, de su interior como un río de agua viva la vida de Cristo? ¿El testimonio de Cristo? ¿La gloria de Dios? ¿Se ve usted como un templo de Cristo?
Y la suma de esos templos, que son los convertidos por medio del Evangelio, forman la esposa del Hijo de Dios, la Iglesia. La Iglesia no es un edificio, es el grupo de personas convertidas a lo largo de los siglos. Así que imagínense qué ceguera teológica en grado superlativo hay en todos los pastores, rabinos y sacerdotes que tienen y dirigen iglesias, es decir, edificios. Todos esos arrogantes que se llaman teólogos y líderes que cada domingo arengan gente en sus edificios dan vergüenza por congregar a cabras en un edificio. Amén. ¿No dice la Biblia en el Nuevo Testamento que el convertido es el templo de Dios y no que un edificio es el templo de Dios? ¿Ha leído usted, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, donde teológicamente hablando, el Espíritu Santo dice que el templo de Dios ahora es el hombre convertido y no un edificio construido? ¿O es que usted no se detiene a meditar y reflexionar lo que lee? ¿Es que su pastor no comprende lo que lee? Si su pastor juntara Hechos capítulo 7 versículo 48 y Hechos capítulo 17 versículo 24, donde se habla de que Dios no habita en templos, y lo juntara con 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 y 2 Corintios capítulo 6 versículo 16, donde dice que Dios habita en el convertido, entonces su pastor se daría cuenta de que los templos como iglesia, como edificio, como local, son una farsa ante Dios. Son pecado y deberían tener la honestidad de cesar ese edificio, venderlo y devolver el dinero a la gente. Pero como a su pastor le interesa vivir del cuento, vivir del negocio de la religión y sacar dinero fácil con el edificio, entonces esa es la razón por la que siguen construyendo y construyendo más y más edificios en cada barrio. Porque hay mucho borrego ignorante que llenan esos edificios, que son como cuevas de ladrones. En conclusión de este apartado, Dios destruyó su templo, y eso nos enseña que Dios no quiere más edificios ni templos. Amén. Pasemos entonces ahora al análisis y comentario de la tercera razón. La tercera razón bíblica contundente en contra de locales para las iglesias lo vemos, por conclusión y por simple observación, que en todo el Nuevo Testamento, escúcheme bien, no hay ni una sola iglesia con edificios, ni tampoco hay ni una sola referencia versicular donde se haga la más mínima mención a un edificio para la congregación. En los 27 escritos del Nuevo Testamento, escuche bien, 27 escritos apostólicos, que son muchos, no hay ni un solo mini versículo que muestre que había edificios en la iglesia primitiva. ¿No le parece eso llamativo, estimado oyente? Si hubiera que construir edificios para los convertidos, al menos se haría alguna leve referencia a algún edificio de alguna iglesia del Nuevo Testamento. Pero hay montones de iglesias en todo el Nuevo Testamento, montones, y en ningún lugar se menciona que tenían locales, ni edificios, ni catedrales, ni que hubiera que construirlas. No hay ninguna insinuación de los apóstoles a que construyeran locales para congregarse. El congregacionalismo local en edificios es una doctrina falsa por causa de los pastores, sacerdotes y rabinos astutos y por causa de la ignorancia de las personas de la Escritura. Si tan solo un pastor o sacerdote leyera con honestidad todo el Nuevo Testamento, vería que no hay ni un solo edificio donde congregar a la gente, sino que la gente convertida se congregaba en casas, no se congregaban en locales. El modelo eclesial neotestamentario es el modelo que veremos luego, el modelo de congregarse en las casas. Ese es el modelo a seguir por la iglesia verdadera a lo largo de los siglos. Pero no se hace. Porque la iglesia de hoy no es la verdadera iglesia de Cristo. No es el grupo de convertidos por medio del Evangelio.
sino que tan solo es un grupo de personas religiosas, emocionales, engañadas, perdidas e ignorantes de la Biblia. Esa es la mal llamada iglesia del día de hoy. Si usted suele congregarse en algún edificio, corre peligro. Amén. Pasemos entonces ahora al análisis y comentario de la cuarta razón. La cuarta razón bíblica en contra de las iglesias con edificios es que ni Jesús ni los apóstoles mandaron edificar locales, ni construir parroquias, ni edificios, ni mega iglesias, ni catedrales, ni capillas, ni garajes, ni nada de nada. Ejemplo número 1. El Señor Jesús no dijo: id por todo el mundo y hacer iglesias físicas, o abrir locales, o construir iglesias. No. Si Jesús, el buen pastor, no lo mandó, ¿por qué los pastores hacen lo que Jesús, el fundador de la iglesia, no mandó? ¿Por qué? Jesús no construyó ni un solo local en sus 3 años y medio de ministerio. ¿Se había fijado en eso? ¿Qué hubiera hecho cualquier pastor líder de hoy que tuviera tantos seguidores como el Señor Jesús? Inmediatamente hubiera comprado, alquilado, construido una mega iglesia. Pero el Señor Jesús no lo hizo. Él dio ejemplo y Él es el modelo a seguir. Muy claro. Ejemplo número 2. El apóstol Pedro no dijo nada de hacer un mega edificio para tanto convertido en el libro de los Hechos. Un líder de cualquier secta de hoy, al ver tantos seguidores como tuvo Pedro, se hubiera puesto en campaña de decirle a la multitud que hagan ofrendas para hacer un local cristiano. Pero Pedro no lo hizo. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Pedro reunió 3.000 y 5.000 personas. Así que tenía 2 buenas razones para recaudar dinero para hacer 2 mega edificios y congregar a toda esa gente. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué la Iglesia Católica, que dice ser la sucesora de Pedro, no tomó ejemplo de Pedro? La falsa Iglesia Católica Romana ha levantado un imperio, un negocio, un holding con el tema del dinero para construir iglesias, catedrales, monasterios y un largo etcétera. ¿Por qué el papado no sigue el ejemplo de Pedro si dicen que son los sucesores de Pedro? Señores obispos, cardenales y sacerdotes católicos, ¿por qué no le dicen al Papa que viva como Pedro y como el Señor de Pedro? Buena pregunta. Todo lo construido por la Iglesia Católica ha sido a costa de robar al pueblo para construir un Estado, el Vaticano, construir la iglesia más grande, San Pedro, tener un banco como si fueran negociantes con el dinero del pueblo engañado. Por eso toda la Iglesia Católica Romana es falsa. No es la sucesora de Pedro, porque no sigue el ejemplo de Pedro. Por eso, estimado oyente, salga de esa iglesia falsa. Y la iglesia evangélico-cristiana es igual. Ha seguido los mismos pasos de la Iglesia Católica, imitando muchas cosas, entre ellas hacer edificios enormes para competir a cuál pastor tiene una iglesia más grande. Si usted está en una iglesia evangélico-cristiana, salga de ahí, estimado oyente. Ejemplo número 3. Pablo, en sus cartas a Timoteo, Tito y Filemón, hombres líderes de aquel entonces, a ellos no les dijo nunca de abrir iglesias locales con edificios. Nunca. ¿No le parece significativo? Pablo dejó a Tito en Creta, a Timoteo como líder en Éfeso. Sin embargo, en sus cartas no les insinuó en lo más mínimo hacer edificios. ¿Por qué? ¿No hubiera sido bueno, en medio de todos los consejos que les dio, darles también instrucciones de cómo deberían ser los locales, el edificio de la congregación, así como Dios instruyó a Salomón para su templo? Ejemplo número 4. En Romanos capítulo 16, vemos que Pablo saluda a todo el grupo de Roma. Y si usted estudia con cuidado ese capítulo, verá lo siguiente. En el verso 1, Pablo saluda a Febe y a la iglesia de Cencrea. Supongamos como poco que la iglesia de Cencrea tenía unas 5 personas solamente. Es una suposición razonable y tirando muy por lo bajo. Por lo tanto,
En el verso 1 tenemos ya 6 personas, Febe y la iglesia. En el verso 3 tenemos a Aquila y Priscila, con lo cual son 2 más, y ya llevamos 8 personas. Pero en el versículo 5 dice que en su casa había una iglesia. Así que si volvemos a tomar como poco que esa iglesia tenía unos 5 miembros, ya tenemos entonces un total de 13 personas. En el versículo 5 tenemos uno más, Epeneto, con lo cual sumamos ya 14 personas. En el versículo 6 vemos una persona más, María, con lo cual serían ya 15 personas. En el versículo 7 tenemos 2 personas más, Andrónico y Junias, con lo cual ya son 17. En el versículo 8 sumamos un varón más, con lo cual ya son 18 personas. En el versículo 9 tenemos 2 personas más, con la cual ya van 20 personas. En el verso 10 tenemos 2 personas y un grupo que se reúne en la casa de Aristóbulo. Si volvemos a tirar por lo bajo, que ese grupo en la casa de Aristóbulo sean 5 personas solamente, entonces ya tenemos unas 7 personas más, que sumadas a las 20 ya son 27 personas hasta el momento. En el verso 11 tenemos otra vez lo mismo, 2 personas con nombre y un grupo en la casa de Narciso, con lo cual, haciendo lo mismo que antes, aquí tendríamos como poco unas 7 personas más. Con lo cual, a las 27 que teníamos hasta el verso 10, le sumamos unas 7 personas más y ya son 34 personas. En el versículo 12 tenemos 3 personas más, con lo cual ya son un total de 37. En el versículo 13 tenemos 2 personas más, con lo cual ya van 39 personas. En el versículo 14 tenemos 5 personas con nombres y también hay un grupo que no se dice cuántos son, pero nosotros vamos a calcular nuevamente por lo bajo, que sean un mínimo de 5 personas. Con lo cual, en este versículo tenemos unas 10 personas. Así que 39 que teníamos hasta el versículo 13 y 10 personas más en el versículo siguiente, ya estamos casi en 50 personas. Y en el verso 15 tenemos 5 personas y un nuevo grupo. Por lo tanto, siguiendo el cálculo por lo bajo, como hasta ahora, tendríamos unas 10 personas más en este versículo. Si teníamos unas 50 personas hasta el verso 14 y ahora sumamos 10 personas más, el total de personas en Roma sería más o menos, por lo bajo, unas 60 personas. Y este cálculo que hemos hecho es solo por lo bajo. Con lo cual, a nuestro humilde entender, sin ser sensacionalistas, el grupo de Roma podría rondar perfectamente arriba de 60 personas. Con lo cual, sería más que suficiente para que cualquier líder del día de hoy, y más siendo que era una iglesia en la capital del imperio, no sería de extrañar que hiciera planes e insinuaciones a la iglesia para decirle a este grupo de Roma que fueran pensando en hacer un supertemplo para Cristo en la capital del imperio. ¿No le parece? Y en la fachada del edificio habría un rótulo enorme con títulos más o menos así: Primera Iglesia Apostólica de Jesucristo en Roma. Primera Iglesia de los Santos de Jesucristo. Primera Iglesia Cristiana Ministerial de Cristo. O Primera Iglesia Cristiana del Imperio Romano, etcétera, etcétera. Ponga usted los rótulos que quiera. Sin embargo, notamos que Pablo ni por asomo les insinúa que los romanos vayan juntando dinero para hacer una mega iglesia o un local o una catedral o un templo cristiano en la capital del imperio. No, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de Pablo no sale por su boca en lo más mínimo la idea de construir un edificio en Roma. Por lo tanto, eso nos enseña que todo líder de hoy que abre un local o inaugura un edificio llamado iglesia es un falso, un vividor, un ignorante de la Escritura. Y es un ladrón cuando roba dinero a la gente para construir un templo que ni el Señor Jesús, ni Pablo, ni los apóstoles construyeron jamás. ¿Puede alguien que nos está escuchando derribar todo este argumento que hemos dado hoy? Si no está de acuerdo con lo que decimos, estimado oyente, haga sus reclamaciones al cielo,
porque nosotros vemos en el Nuevo Testamento claramente el verdadero modelo eclesial que nada tiene que ver con el modelo eclesial moderno del día de hoy. Romanos capítulo 16 es una bofetada a todo líder que compra, alquila o construye un edificio para meter cabras en ese lugar. Entremos en el comentario y análisis de la quinta razón. La quinta razón bíblica para defender nuestra tesis de que todo edificio local destinado a iglesia es pecado son los pasajes que muestran que la iglesia verdadera se congregaba solo en casas, como acabamos de ver en algunos pasajes en Romanos 16. Ese es el modelo neotestamentario para todas las generaciones. No solo es el modelo para las iglesias del siglo I, sino también para las iglesias del siglo XXI. Amén. Entonces, la gente siempre nos argumenta, pastor, ¿dónde vamos entonces a meter tanta gente para enseñarles la palabra de Dios si no hay un edificio? En primer lugar, señor o señora, le refutamos diciendo que el pastor debería hacer como el Señor Jesús, salir al aire libre a predicar. Y en segundo lugar, le respondemos que a los inconversos no se les enseña la palabra de Dios, no, aunque le pueda parecer extraño. Al inconverso solo se le enseña el Evangelio, y el Evangelio se enseña en las plazas, en las calles y en público. La palabra de Dios no se le enseña al inconverso. La palabra de Dios solo se enseña al convertido en las casas. En Roma había varias congregaciones en las casas. No solo había una casa, como vimos en Romanos 16. La Biblia dice también a favor de nuestra tesis que la fe es de pocos. Siempre a lo largo de los siglos, la fe es solo de un remanente pequeño, no de multitudes. Por lo tanto, no tenemos que meter a muchos en las casas. Solo metemos en las casas los pocos que han demostrado que son convertidos. Dios sabe esto. De hecho, Él lo dice, la fe es de pocos. Por eso no se necesita locales grandes, sino que son suficientes las casas. La excusa de hacer locales grandes, mega iglesias, para meter gente cada día o cada semana, eso es vanidad y no está en la palabra de Dios. Amén. Para defender contundentemente nuestra tesis de que las congregaciones deben ser en las casas, vea y apunte los siguientes versículos que tiene en pantalla. Y si alguno nos dijera que eso era solo para el siglo I, como dijimos antes, nosotros le taparíamos la boca diciendo que ese es el modelo universal también para el siglo XXI, porque si el modelo del edificio fuera el modelo para hoy, hubiera sido registrado por el Espíritu Santo en sus páginas. Pero en el Nuevo Testamento no se dice nada de edificios. En conclusión de este punto, el modelo de iglesia verdadera y bíblica se congregan solo en las casas y en el día de hoy se congregan en edificios. Juzgue usted, estimado oyente, ¿dónde está la verdad? Razone, por favor, razone, lea, medite, piense y decida. Amén. Entremos entonces en el análisis y comentario de la sexta razón de nuestra tesis. La sexta y última razón en contra de todo edificio como iglesia es muy sencilla y racional, y es que un edificio local es un negocio, es un gasto de dinero impresionante y es una carga innecesaria para las personas. El Ministerio Tinajas ni por asomo gasta el dinero inútilmente en comprar edificios, en alquilar un local o en comprar terrenos para construir capillas o edificios. No. Tampoco tenemos gastos innecesarios de mantenimiento y servicio de un edificio. Ni locos haríamos eso. Eso es pecado. No jugamos con el dinero de la gente. No es la voluntad de Dios el sistema eclesial de locales, salones, cines, etc.
Si usted está en un edificio mal llamado iglesia, usted está en pecado. Lo repetiremos hasta el cansancio. Lo repetiremos hasta el cansancio. Con todos estos 6 argumentos contundentes dichos hoy, usted se da cuenta que el 99% de las iglesias están fuera de la voluntad de Dios y toda la gente metida ahí dentro está engañada, errada, perdida y guiada por ciegos guías de ciegos negociantes de la religión y de la fe. Se ha dado cuenta del tremendo problema que hay en este tema, así que no gaste dinero en lo que Dios no le manda, estimado oyente. Porque usted dará cuentas a Dios por haber despilfarrado ese dinero en pagar un alquiler de un local, por dar dinero para comprar un terreno o para construir una iglesia que Dios no le manda ni le agrada. Dar dinero para un templo es pecado. Dárselo a un lobo es pecado. No se deje robar. No se deje engañar y márchese de ahí, estimado oyente, para no hacerse cómplice de pecado de ese lugar. Que conste en acta. Que conste en acta. Todas esas megalómanas construcciones tipo catedrales son muy bonitas arquitectónicamente, pero no son la voluntad de Dios, son la voluntad de los hombres y para colmo en ellas no hay salvación, ni evangelio, ni perdón de pecados, ni nada. Solo hay falsedad. Católicos, calvinistas reformados, ortodoxos, adventistas, pentecostales, unicitarios, mesiánicos, judíos, falsos bautistas y un largo etcétera. Todos están errados en este tema de tener edificios como iglesias. Aparte tienen mala doctrina, un errado evangelio y todos camino de la condenación eterna. ¿Se da cuenta de la radicalidad del tema? Ahora, llegados al final del mensaje y redirigiendo el mensaje al punto clave, para que usted obtenga el perdón de los pecados y la salvación de su alma, usted no necesita ir a una iglesia local, no necesita ir a un edificio, no necesita rezar, no necesita hacer vigilias, no necesita dar el diezmo, no necesita congregarse, no necesita rezar rosarios. No necesita tomar la Eucaristía, no necesita hacer sacrificios ni obras buenas, no necesita pasar horas en un local cantando y aguantando un soporífero pastor o rabino o sacerdote, ni necesita escuchar a una falsa pastora. Para salvarse, usted no necesita repetir una oración de fe, no necesita pasar al frente, no necesita aceptar a Cristo en el corazón. Eso es un invento que se enseña en los edificios mal llamadas iglesias. Para que usted obtenga el perdón de sus pecados y la salvación de su alma de la condenación eterna, lo que usted necesita es obedecer los 2 requisitos que pone el Señor Jesús en Marcos 1:15, que se lo detallamos a continuación en varias partes para su mejor comprensión. Preste atención. Apunte y en su momento vaya a su habitación y allí de rodillas y descalzo obedezca los siguientes requisitos bíblicos. El primer requisito de Marcos 1:15 es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento bíblico tiene 2 partes. Primero, usted debe reconocer los pecados pasados de forma concreta ante Dios. Y segundo, usted debe tomar la decisión de abandonar los pecados presentes. Ambas cosas son el primer requisito que pone el Señor Jesús, el arrepentimiento. El segundo requisito que pone el Señor Jesús en Marcos 1:15 es creer en el Evangelio. Y esa buena noticia que usted tiene que creer tiene 3 partes. Primera parte, usted debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus delitos cometidos a lo largo de su vida desde su juventud. Romper la ley de Dios es cometer delitos, y usted, como delincuente, debe reconocerlos ante Dios. Segunda parte, usted debe reconocer y creer que esa justicia que usted merecía recibir por sus delitos
Esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. El Señor Jesús murió para recibir la justicia divina que usted merecía recibir, y usted debe reconocer esto ante Dios. Y tercero, usted debe apropiarse por la fe, usted debe tomar por la fe, usted debe hacer suya por la fe esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Apropiarse de esa justicia del Señor Jesús es como si usted estirara su mano hacia la cruz y tomara la justicia que le cayó al Señor Jesús y la hiciera suya. En el arrepentimiento, el primer requisito, usted debe reconocer sus injusticias. Y al creer el Evangelio, el segundo requisito, usted debe reconocer la justicia de Dios caída en la cruz sobre el Señor Jesús. Cuando usted obedece estas 5 partes en el orden que le hemos dado, entonces Dios le perdona y le salva. Y ya no necesita ir a ninguna congregación con edificio. Luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. No estamos sacando gente de las iglesias para meterlas en nuestras congregaciones. No, que le quede muy claro. Simplemente estamos diciendo la verdad del tema de las iglesias como edificios, donde no solo es pecado el edificio, sino lo que se enseña dentro. Primero, construyen edificios que Dios no quiere. Y segundo, obligan a congregarse para sacarles el dinero. Y tercero, enseñan doctrina errada. ¿Se ha dado cuenta del tema de hoy, estimado oyente? Que conste en acta. Bien, y hasta aquí, estimado oyente, con el intenso mensaje del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que hemos diseñado hoy para usted. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su enseñanza y reflexión. Para preguntas del tema, consejería, comentarios y demás, si quiere, escríbanos al correo del Ministerio Tinajas, ministerioTinajas@gmx.es. Y antes de terminar, queremos recordarle una vez más, como en cada mensaje, que si usted se siente identificado con nosotros y con los temas que compartimos en el canal, si usted ha sido ayudado espiritualmente por medio de este lugar internacional, si usted cree que nuestra doctrina es netamente conservadora, bíblica y radical, si le hemos transmitido sensación de seguridad y conocimiento doctrinal, si usted cree que es justo denunciar los pastores y las iglesias falsas en cada mensaje semanal, si usted quiere ayudarnos a que sigamos difundiendo el verdadero evangelio bíblico, jurídico y eternal, si quiere que sigamos exponiendo la verdad bíblica de forma exegética, expositiva y racional, si quiere ser coevangelista con nosotros de forma personal, si le convence lo que decimos y cómo lo decimos de forma confrontal, y si está de acuerdo con el tema que hemos expuesto en este día dominical, entonces, por todas estas razones, le pedimos, estimado oyente, que apoye voluntariamente al Ministerio Tinajas. Hay mucho que hacer, mucho que decir. La mies es mucha, pero los medios son pocos. El Ministerio Tinajas es un ministerio pequeño que está haciendo grandes cosas en la red. Muchas gracias desde ya por su colaboración. Amén. Nada más por hoy, estimado oyente. Muchas gracias, Pastor Miguel, por su nueva colaboración en el programa. Saludos hasta La Paz, Bolivia, y nos vemos juntos en el próximo programa con nuevos temas para enseñar la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad bíblica a todo el mundo hispanoamericano. Amén, Pastor Nicos. Aquí estaremos dispuestos y con gusto para el próximo programa, porque nos gusta difundir la verdad como expositores bíblicos del Ministerio Tinajas. Amén. Será entonces con el gusto de siempre. Hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.